¿Cómo está el resto? ¿Nos viene? ¿Bien?
tan grande esto. ¿No? Sí, no se ve toda, Por eso. no se ve toda la presentación. No, no. A ver, Daniela. Adelante. Ya. Seguimos dando, ¿no? A ver, uno de los elementos más importantes para nosotros los cirujanos es hacer el preoperatorio, ¿de acuerdo? El preoperatorio es el espacio que cuenta desde la decisión de la toma del acto quirúrgico hasta la realización del acto quirúrgico. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Primero, cubrir al paciente y cubrirnos nosotros. Cubrir al paciente con una preparación biopsicológica y disminución de riesgo quirúrgico. Nosotros, desde el punto de vista quirúrgico, minimizar secuelas, mejorar la convalecencia, permitir una reincorporación laboral breve. Es decir, nosotros tenemos que preparar al paciente y nosotros prepararnos del paciente. Tenemos que revisar al paciente desde la punta de los pelos hasta la punta de los pies. Establecer todas las patologías que tenga el paciente para que en determinado momento esas patologías no sean un riesgo para nosotros. Bien, ¿qué es importante dentro de todo esto? Una adecuada historia clínica. Si ustedes no hacen una adecuada historia clínica, no tienen un elemento médico legal por medio del cual puedan defenderse. Para decirles, no, doctor, sabe que usted no ha tenido tal cosa, no, usted no ha hecho tal cosa, usted no ha hecho consentimiento informado, no le ha explicado al paciente y todo eso. Y dentro de la historia clínica es fundamental nosotros detallar el examen físico y ver la solicitud de todo lo que significan los exámenes complementarios. Es fundamental, por ejemplo, ustedes en su texto tienen el famoso Hugo, de un hemograma, glicemia, creatinina, coagulograma, glupifactor, y en dependencia de la cirugía, ya ir solicitando otro tipo de exámenes. En patología hepatobilipancreática solicitar las transaminasas, bilirrubinas, marcadores tumorales si hay algún tipo de riesgo, etc. ¿De acuerdo? Entonces es fundamental que nosotros tengamos todo el respaldo bien documentado dentro de la historia clínica. Siguiente. Ahora bien, cuando nosotros tomamos la decisión de operar, porque es bien complicado, ¿no? Te viene un paciente de emergencia, ha tenido un traumatismo cráneoencefálico, tienes que operarlo. Ahí está la definición de urgencia relativa, absoluta y extrema, que te da 12, 3 o casi nada de tiempo para que tú puedas tomar una decisión. Está la decisión de operar o en determinado momento solicitar más pruebas para reforzar tu criterio clínico. El paciente tiene un dolor de abdomen, no, le haremos una tomografía, no, le haremos una ecografía, no, le haremos una resonancia. En cualquier país del mundo, cualquier paciente con un politrauma ingresa con tomografía. Aquí nosotros somos clínicos, podemos diagnosticar desde el punto de vista clínico con el simple examen físico qué tipo de patología tiene y durante el transquirúrgico recién confirmar el tipo de diagnóstico que tenemos o en determinado momento solicitar una interconsulta. Yo veo que el paciente es diabético o veo que el paciente es tirotoxicósico, veo que tiene alguna comorbilidad, tengo que pedir una interconsulta para que el paciente ingrese al quirófano completamente estable. Siguiente. Dentro de los diferentes tipos de pruebas complementarias que se solicitan, hay pruebas cardíacas en dependencia de la patología. Ustedes tienen que saber que todo paciente mayor de 45 años obligatoriamente tiene que tener una interconsulta con cardiología. Y dependiendo del tipo de patología, pues el paciente podrá hacerse una ecocardiografía, un cateterismo cardíaco, pruebas de esfuerzo a nivel pulmonar de gasometría, espirometría, oximetría, endocrinológica, niveles de insulina, enzimas hepáticas, etc. Siguiente. Ahora bien, siempre en pacientes mayores de 50 años, el electrocardiograma es fundamental. Y obligatorio también una radiografía de tórax, en dependencia de las características del paciente, porque se presupone que el paciente, a medida que va pasando los años, puede tener una
disminución restrictiva de lo que significa la incontinencia pulmonar. Siguiente. Ahora, problemas especiales. Yo voy a dar otro matiz a lo que tienen ustedes en el texto. Siguiente. Nosotros, por ejemplo, tenemos la diabetes. La diabetes, por ejemplo, aumenta el riesgo de mortalidad cardiovascular. Los objetivos del manejo perioperatorio, ¿cuáles son? Evitar que el paciente entre en hipoglicemia. ¿Por qué? Porque el paciente todos los días, por ejemplo, de repente tiene insulina, tiene glibenclamida, tiene metformina. Tú lo vas a operar, como el paciente va a estar en ayunas, no va a comer, le vas a dar esa medicación y ¿qué va a suceder? El paciente va a disminuir su hipoglicemia. Pero sin embargo, durante el acto quirúrgico, ¿qué es lo que sucede? Hay un estrés. El paciente se estresa. Y si se estresa, ¿qué va a suceder? Va a haber una hiperglicemia. Todas estas variaciones pueden generar trastornos hidroelectrolíticos, pueden generar alteraciones del catabolismo proteico, y todos estos elementos pueden complicar nuestra cirugía. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo en determinado momento antes del acto quirúrgico? Evaluar todos estos elementos para que en determinado momento no nos causen dificultades. Siguiente. Es importante que siempre en todo acto quirúrgico hay una respuesta a la anestesia y a la cirugía. Ahí me ponen una anestesia. Yo, por ejemplo, no sé si soy alérgico al sevoflurano, no sé si soy alérgico al alotano, porque nunca recibí una cirugía general. Les hago consulta a ustedes tampoco. Entramos a la cirugía general, nos ponen y de repente me da una reacción idiosincrática y no despierto. La cirugía ha salido perfectamente bien, pero sin embargo el paciente no despierta ninguna reacción idiosincrática que no la sabemos medir a un agente anestésico. Entonces muchas veces tenemos que nosotros tener toda la idea de que el paciente puede tener cualquier tipo de reacción tanto a los agentes anestésicos como a la cirugía misma nuestra. Ahora, durante la cirugía, ¿qué es lo que sucede? Hay liberación de catecolaminas, cortisol, hay una hiposecreción de cierto tipo de agentes endocrinológicos por los agentes anestésicos inhalados. Yo, anestesiado, ¿qué es lo que sucede? Me vasodilatan, me pierdo, estoy así. Mis vasos empiezan a dilatarse, y al dilatarse los vasos, ¿qué pueden generar? Que los coágulos o los ateromas o las placas de grasa circulen por el organismo y me generen tromboembolitos pulmonares. En determinado momento, todas estas características yo tengo que preverlas y decir, a ver, este paciente va a responder a este tipo de anestesia, este paciente puede ser operado por esta cirugía, este paciente va a tener complicaciones siguientes. Entonces es fundamental que nosotros tengamos un manejo antes, durante y después de la cirugía. En el paciente diabético, vigilar su glicemia. Noche antes, hacer una glicemia capilar, una internación. Lógicamente, los pacientes se internan día antes para un control metabólico. Si el paciente no ha controlado bien su glicemia, le interconsulta con endocrinología para que realice un esquema de control, evaluación cardiovascular durante la cirugía. Muchas veces hay pacientes que se someten a cirugía de 5 o 7 horas, están sin comer. Entonces, ¿qué va a pasar? Al paciente le tenemos que administrar dextrosa para mejorar su glicemia, o en determinado momento administrar insulina. Hay pacientes que obligatoriamente por determinado tipo de cirugía se pide que el paciente tenga un grupo quirúrgico ampliado. ¿Qué significa ampliado? Que ingrese un especialista de la rama para que durante el acto quirúrgico pueda hacer la compensación suficiente y que en el acto quirúrgico no haya ningún tipo de descompensación. En el postquirúrgico, ¿qué tengo que pedirle? Glicemia capilar cada 4 horas. Y de dependencia del nivel de glicemia, lógicamente ya hacerle un tratamiento específico. Entonces, miren cuán importante es cuando nosotros vemos a un paciente que en determinado momento tiene algún tipo de patología. Siguiente. El insuficiente renal crónico. El insuficiente renal crónico, ¿qué tiene? Todo paciente con una nefropatía. ¿Se puede operar o no se puede operar? Se puede operar. Nosotros hemos operado pacientes con insuficiencia renal, que les ha dado apéndice, insuficiencia renal que tienen próstata, insuficiencia renal que han tenido una vesícula, pero el manejo es diferente, porque son pacientes diferentes. Entonces yo tengo que evaluar de que los niveles elevados de creatinina, la nefroproteína, no indica en determinado momento una contraindicación. Pero sin embargo yo tengo que estar consciente de que este tipo de pacientes con insuficiencia renal padecen de hiperpotasemia, padecen de hipocalcemia, tienen una anemia crónica, porque ustedes le hacen un nivel de glóbulos rojos al paciente con insuficiencia renal crónica y siempre va a estar con el nivel bajo. Está desnutrido, hay riesgo de infección. Entonces, en este tipo de pacientes tenemos que prever de que no sangre, de que tengamos en determinado momento nuestro glucifactor preparado, 2 o 3 paquetes de sangre para que no exista una anemia mayor a la que tiene.
tenemos que calcular el desequilibrio hidroelectrolítico con la basal que tiene el paciente, tanto de potasio como de los diferentes electrolitos. Siguiente. El insuficiente renal crónico tiene, ahora, otro riesgo es el riesgo cardiovascular. El riesgo cardiovascular es alto cuando hay una cirugía urgente. Imagínate que tu abuelito, que tiene sus 84 años, le venga una apendicitis, o que se caiga y se fracture la cadera, que es una cirugía mucho más larga de 3-4 horas y que va a meditar un sangrado posiblemente importante. Entonces yo tengo que prever en determinado momento de que este paciente senil desde ya tiene un riesgo cardiovascular alto por la edad. Su corazón no va a funcionar lo mismo que ustedes. Ustedes pueden caminar 4 cuadras, el viejito camina media cuadra y está cansado. Entonces tengo que verificar también de qué tipo de cirugía se trata: cirugía de aorta, grandes vasos, procedimientos vasculares periféricos como las varices, tromboembolismos de miembros inferiores, cirugías largas con grandes infusiones de volúmenes. Yo conocemos prácticas. ¿Qué pasa cuando en determinado momento tú calculas un nivel basal de 30-50 ml kilogramo peso día? Y eso le tienes que dar en 24 horas, pero ¿qué pasa si le das en 8 horas? Lo estás encharcando al paciente, le estás dando una sobrehidratación, y esa sobrehidratación en un paciente senil puede generar complicaciones. Siguiente. Entonces, nosotros tenemos que, en un riesgo cardiovascular, tener diferente tipo de cuidados. En el preoperatorio, definitivamente corregir la insuficiencia pre y postrenal. Establecer la corrección de líquidos y electrolitos, porque han visto que hay pacientes que tienen desequilibrios hidroelectrolíticos. Mantener un volumen urinario alto y una tensión normal. Durante el transoperatorio, nosotros sabemos, y el anestesiólogo tiene que saber, que hay cierto tipo de agentes anestésicos que se eliminan por vía renal. Si se eliminan por vía renal y el paciente es insuficiente renal, no hay que darle ese tipo de productos, como el pancurón, el curare, el metoxiflorano, etc. Y en el postoperatorio, si el paciente sale del insuficiente renal crónico, sale, o el nefrópata sale, vigilar líquidos, electrolitos, hacerles una gasometría para vigilar su pH, y en determinado momento, en base a estos elementos, tomar una decisión de control y seguimiento. Siguiente. El paciente obeso. Otro tipo de pacientes que son complicados son los obesos. El paciente obeso a veces tiene más del 45% de kilos de peso corporal. Nosotros, ¿cómo calculamos nuestro peso corporal? Calcula su estatura más menos 5 kilogramos. Yo, por ejemplo, tengo 1,80, debería tener 75, 85 kilos. Ese es mi parámetro de referencia. Pero el obeso tiene más de 45 kilos sobre el peso corporal ideal. Entonces, imagínate el obeso que va a tener. Tiene un mayor riesgo, sobre todo de catástrofes abdominales. Un paciente, imagínense en esa barriga gigante, porque son gordotes, ¿no? Que te dé una apendicitis, que te dé una colecistitis, es decir, se tienen que operar esos pacientes, o un gólbulo. Tú tienes que ingresar, enfrentarte a una masa, pero gigante, no solamente de contenido intestinal, sobre todo de grasa perirenal, de tejido celular subcutáneo. Le haces el corte en piel y hay grasas de este tamaño, de 10, 15, 20 centímetros de tejido graso. Entras, nada, grasa, recién llegas a la aponeurose. Abres la aponeurose, sigues abriendo, músculo, abres músculo, tu mano tiene que entrar hasta acá, para llegar al órgano como tal. Entonces, imagínate, puedes tener catástrofes abdominales, accidentes preanestésicos. Imagínese el paciente está gordo. Todos los gordos generalmente no duermen en decúbito, duermen en posición semi-Fowler, con la cabeza elevada. ¿Por qué? Porque se atoran, porque tienen distrés respiratorio. Entonces, durante la preanestesia tú puedes agarrar y tener dificultades para la intubación, distensión gástrica aguda, insuficiencia respiratoria. Esos pacientes tienen grasa por todo lado. Ya les he dicho, cuando hay una vasodilatación y pones un agente anestésico, esta grasa puede circular desde los miembros inferiores hasta los pulmones y generar una embolia pulmonar. Infección de herida, imagínate que tengas un panículo adiposo de 15 centímetros, la infección va a estar ahí mismo. Entonces infectan, huelen feo, hay que hacerles cultivo, hay que tener obligatoriamente tratamientos antibióticos profilácticos, pueden tener una insuficiencia cardíaca. Sobre los obesos que son, le metes líquido para hacer una reposición hidroelectrolítica peor, puede generar hernias, porque es tanta la presión abdominal. Nosotros, por ejemplo, nos operamos, somos flacos, estamos quietos, hay personas tose, como esta, tanta la presión puede generar una dehiscencia de herida quirúrgica, abrirla por la presión intraabdominal exagerada y aumentada, asfixias postoperatorias, tromboflebitis. Es decir, el obeso tiene un gran porcentaje de tener todas estas dificultades, y el obeso tiene que saberlo. Cuando tú lo vas a operar, tienes que mirar, ¿sabes qué? Tú eres obeso. Tienes la posibilidad de tener todos este tipo de complicaciones, porque lamentablemente tu estado natural es así. Siguiente. Entonces, ¿qué cuidados tenemos que tener nosotros
antes, durante y en el postoperatorio. En el obeso, identificar trastornos de ventilación. Ustedes, yo les doy generalmente a veces una serie de unas guías para que inclusive el anestesiólogo pueda determinar el tipo de intubación. El obeso generalmente es cíclico, su cuello está sin grasa, entonces para hacer la hiperextensión del cuello, para hacer una intubación orotraqueal no se puede. Entonces tenemos que identificar trastornos de ventilación. Actualmente hay los fibrobroncoscopios que permiten una adecuada intubación en pacientes obesos. Imagínate que le den un paro cardíaco a un gordo así, subirte y hacerle reanimación cardiopulmonar o trasladarlo a una persona de 150, 160 kilos. Somos 3, 4 en quirófano, cargarlo al paciente y mandarlo a terapia es complicado. Botas de compresión intermitente para que no exista la fuga de estos elementos grasos y me generen trombolitos pulmonares. Durante el transoperatorio siempre se piden 2 anestesiólogos en el paciente obeso. Monitoreo cardiopulmonar estricto, porque el paciente puede tener restricción pulmonar. Imagínate, no, el paciente tiene que ser operado de cúbito, porque si lo pones un poquitito en posición semi-Fowler, al cirujano le está dificultando el ingreso a cavidad abdominal. No es fácil la ductilidad ni el manejo de la cavidad abdominal por la cantidad y el peso que ejerce. Entonces es un paciente complejo para operar. En el postoperatorio, el semi-Fowler es fundamental, diferir la extubación hasta tener un automatismo completo, que el paciente respire por completo y recién intubarlo, sacarle el tubo, hacer el destete, colocarle la famosa cánula de mayo para que se vaya a recuperación y no se broncoasfixie. ¿Qué otros cuidados también son? Después viene la insuficiencia respiratoria, ¿no? En la insuficiencia respiratoria, por ejemplo, ahí tenemos los pacientes asmáticos, tenemos los que tienen fibrosis pulmonar. Este famoso COVID ha generado en muchas personas disminución del compliance respiratorio. No son personas que respiren como nosotros, tienen falta de aire. O sea, ha sido tan grave el COVID que ha generado un proceso restrictivo pulmonar. Entonces, como es un insuficiente respiratorio, es un paciente que tiene una afección pulmonar, lo primero que tenemos que hacer es una radiografía de tórax para ver el grado y el compromiso de fibrosis. Pruebas de fisiología pulmonar, las famosas espirometrías para ver si el paciente tiene una adecuada respiración. En el transoperatorio, ventilación en pacientes de alto riesgo. Lo voy a operar, no le haré una RAT, le haré una intubación completa, porque necesito que el paciente se vea bien ventilado, cambio el tipo de anestesia. Terapia broncodilatadora para que exista una buena dilatación de la vía respiratoria y el paciente pueda respirar mejor. En el postoperatorio, fisiopatología pulmonar enérgica. Les pregunto, a ver, hay la famosa, tú terminas de operar y manejas al paciente con tu equipo multidisciplinario. ¿Quién es tu equipo multidisciplinario? Si el paciente tiene alguna comorbilidad, vendrá el endocrinólogo, vendrá el cardiólogo, vendrá el neumólogo, todo. Pero también necesitas fisioterapia. Eso de 5 años en la facultad. Entonces hay la fisioterapia respiratoria, les hacen los famosos masoterapia pulmonar, les hacen inflar los lobitos, le hacen la caminata precoz, precisamente para evitar complicaciones que puedan generar en el paciente dificultades mucho mayores. En pacientes que tienen una fibrosis pulmonar hay que dar una restricción hídrica, terapia broncodilatadora, una ventilación mecánica, etc. ¿Sí? Otro paciente son los pacientes cardiópatas, ¿no? Los pacientes que han tenido un infarto de miocardio, los pacientes que han tenido una angina, los pacientes que tienen arritmias cardíacas y tienen que ingresar a quirófano. Entonces, ¿qué tenemos como antecedentes en este tipo de pacientes? Periodos de isquemia cardíaca, arritmias, angina, cardiopatía reumática, la diabetes que te incrementa el riesgo de valvulopatía en un 60%. Entonces, este tipo de pacientes obligatoriamente tienen que ser analizados y decirles de que posiblemente su postoperatorio sea más complicado. El paciente puede tener una alteración de un infarto cardíaco o un infarto previo que puede condicionar a que tu riesgo cardiológico, como vamos a ver más adelante, aumente y la mortalidad del paciente y los riesgos de morbilidad son mucho mayores. Siguiente. Y aquí vemos, ¿no?, los puntos, ahí está la famosa evaluación de Goldman, ¿ve? La clasificación de Goldman no se ve eso. Aquí tiene una serie de factores. ¿Cuál está? Sí, está bien. Bueno, en la clasificación de Goldman te da diferentes parámetros acá, ¿ve?, en este sector. Entonces te dice infarto de miocardio de 0 a 5 puntos. Ha tenido una angina inestable de 6 a 12 puntos. Está actualmente con agentes, por decir, antihipertensivos. Está actualmente con un stent. ¿Ve? Te van calificando. Ahora, ¿por qué es importante
cuantificar esto. Si tiene, le pones 5. Entonces pones 5, el paciente tiene una puntuación de 20. En cambio, nosotros, por ejemplo, tú no has tenido ninguna afección, yo tampoco, tengo 0. Entonces, de 0 a 5 puntos en esa clasificación de Goldberg, existe la probabilidad de complicación cardíaca de 0.7 y la probabilidad de defunción de 0.2. Un paciente que tiene un score de 6 a 12 tiene una probabilidad de 5% de complicación cardíaca y 2% de defunción. Un paciente que tiene de 13 a 25, 11% de complicación cardíaca y 2% de defunción. E imagínense, pacientes que tienen un score desde Goldman de mayor a 26, tiene un 22% de probabilidad de complicación cardíaca y un 56% de defunción. Entonces, ¿cómo le explicas a la familia? ¿Sabe qué, señora? Vamos a estar operando, pero existe un 56% de que su familiar fallezca. ¿Tú qué haces como familiar? No se opera. Perfecto, mañana su paciente va a morir. Y estás en el espalda en la pared, ¿no? Tú eres médico, nadie quiere que su paciente se muera. Tú estudias para que el paciente viva, para curarlo. Pero si no lo operas, se muere. Pero si lo operas, corres el riesgo también de que se muera. Entonces tienes que tener todos los cuidados suficientes, porque estás en el estado de Damocles, de tomar una decisión lo suficientemente correcta como para que el paciente pueda estar bien. Sigue. Y si le quitas la cosita de la ponle el escape, a ver, para que no esté en presentación. Ahí ya. Ahí está. Dale. Ahora sí acá la bajando con la cosita de eso. Sí, ¿dónde estamos? Ahí. No, anterior. Estamos aquí. Aquí, eso, sigue. Ahí se ve. Ahora, estos son los elementos por medio de los cuales nosotros puntuamos el Goldman. ¿De acuerdo? Edad mayor a 70 años, 5 puntos. Infarto agudo de miocardio, 10 puntos. Estenosis aórtica, 3. Galope, reposo, miren, todas las te pueden dar un puntaje. Bien, ahora estamos mejor. Entonces, el sistema de índice de riesgo también te da un elemento de cardíaco. Por ejemplo, tú estableces un grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. Si es una cirugía menor, si es una cirugía en segundo grado, tercero grado. Es una cirugía mayor, no cardíaca, y es una cirugía aorta abdominal o con paciente mayor de 48 años con otros agravados. Y le pones, ¿no? Grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. Siguiente. Esta la conocen ustedes, han visto en su texto, ¿verdad? Esta es la clasificación anestesiológica, ¿no?, de las clínicas de Norteamérica, que te establece un clase 1 ASA, saludable, clase 2 enfermedad sistémica moderada, clase 3 enfermedad sistémica severa, clase 4 enfermedad sistémica incapacitante, el 5 moribundo y el 6, no es cirugía de urgencia, el 6 es muerte cerebral. El paciente tiene una muerte cerebral, ¿de acuerdo? Se llama muerte cerebral. Ahora, ¿qué es lo que sucede en determinado momento? Yo tengo que establecer mi riesgo. ¿Por qué? Porque tengo que hablar con el paciente y tengo que hablar con los familiares de que ese paciente corre riesgo. Y no solamente con los familiares, el anestesiólogo va a venir, y yo le digo siempre a veces a los estudiantes, ¿tú preferirías operar a un compañero de curso tuyo o al doctor Villarruel? Aquí. A tu compañero, porque es chatito, jovencito, juega fútbol, puta, es físicamente bien, el doctor Villarruel ya no juega, fuma, hipertenso, está diabético, está obeso, etc. Pero es factor de riesgo. Pero sin embargo, cuando tengas que operarlo, tienes que operarlo nomás. Pero tienes que establecer todas las condiciones. Porque la familia puede decir, no me ha dicho nada, se ha muerto, caminando ha entrado. Es lo primero que te dicen. Es lo primero que te dicen. Entonces, lamentablemente, tú tienes la obligatoriedad de explicarle absolutamente todos los elementos técnicos, así con esto, de que el paciente puede complicarse en el postoperatorio. Siguiente. Otro elemento importante es la patología hepática. La patología hepática es fundamental. ¿Por qué? Porque todos los agentes anestéticos, en un 90% se depuran en el hígado. Los agentes analgésicos, los agentes antibióticos. Ustedes han debido ver, ¿no? Pues en farmacología, por donde se ve farmacocinética, farmacocinámica. Entonces, es importante tomar en cuenta de que en centros de alta referencia, pacientes con hepatopatía corren el riesgo de 5 a 45% de fallecimiento. Y esa es la clasificación de Child-Pugh, de riesgo hepático, de alteración y de mortalidad postoperatoria. Está el parámetro bilirrubina. Si está menor a 2, un punto. De 2 a 3,
miligramos decilitro, 2 puntos. Mayor a 3, 3 puntos. La albúmina, el tiempo de protrombina, la presencia de ascitis, ausente, moderada o de difícil control, cuando es muy grande. Encefalopatía, ausente, de 1 a 2 puntos o de 3 a 4 puntos. Tú sumas la puntuación y aquí tienes el child tipo A, child tipo B y el C. Y aquí tienes la mortalidad, 1, 3 y 50%. Tú con estos valores hematimétricos, más un examen físico del paciente, puedes decirle, mira, sabes que lamentablemente el paciente tiene un 50% de fallecimiento. Entonces, estos elementos, si bien conjuntamente con el consentimiento informado, dice, ¿sabe quién me va a firmar? Usted corre el riesgo de muerte. Ah, ya, firma. No, ya me ha firmado. No, me ha dicho que se va a morir. El consentimiento informado no es una licencia para matar. El consentimiento informado, si bien es parte de lo que significa el expediente clínico, es un elemento que cuando tú ingresas a un juicio, atenúa, pero no te libera de culpa. Lo que sí te atenúa, y muchos son hacer este tipo de puntuaciones. El paciente tiene un ASA 4, el paciente tiene un Child Book B. Entonces, el juez va a decir, que este paciente estaba por morirse. Más bien el médico ha tratado lo posible de hacer una cirugía lo suficientemente bien reglada, bien controlada, porque ven estos elementos y que dicen, puta, sí, usted lo ha estudiado bien al paciente, usted lo conocía al paciente, usted sabía. Es más, aquí hay un informe donde usted ha comunicado al paciente y familiares y está dentro del expediente clínico absolutamente consciente. Ahora bien, en el insuficiente hepático, ¿qué efectos puede tener la cirugía en el mismo? En la cirugía abdominal, una reducción del flujo sanguíneo por tracción esplágica con elevación de enzimas hepáticas, un decremento de resistencias vasculares por anestésicos con consecuente hipercardia y precauciones universales para evitar la transmisión de hepatitis viral. Muchas veces, a ver, ¿qué pasa si viene un paciente con hepatitis? ¿Lo operas o no lo operas? Tú no tienes que operar. Por más que sea, bueno, por transmisión sexual, te vas a pinchar y te vas a contaminar. Es lo mismo que cuando tenemos pacientes con HIV. No, nadie quiere operar, tenemos que operarlo, si no se mueren. Entonces, en tu juramento hipocrático dices defender la vida por encima de todo. Te pones doble guante, te pones todos los campos, la bata quirúrgica desechable, determinadas quirúrgicas las queman, el instrumental, si bien es el metálico, después tiene que sufrir un proceso de desinfección mayor, esterilización y todo, pero tienes que operarlo. No te queda otra. Y si te pinchaste, puta, ni modo, ¿para qué se estudia medicina? Para salvar vidas y en determinado momento para que te suceda algo. Siguiente. Entonces es importante en el insuficiente hepático la adecuada reposición del volumen perdido, la corrección de una coagulopatía con hemostasia meticulosa, manejo de la ascitis para preservar la mecánica ventilatoria, vigilancia estrecha de la función renal, ajustar la dosis de medicamentos. Si ustedes agarran el prospecto de todo medicamento, le va a decir dosis de insuficiente renal, dosis de insuficiente hepático. Por decir, la dosis de la nicacina, no sé, es de 3 a 5 miligramos kilogramo peso día. Entonces, dosis de insuficiente renal, como es de 3 a 5, no, le bajaremos a 2, la mitad, no, le bajaremos a 1.5. Si bien va a tener un efecto antibiótico como tal, pero sin embargo, si le damos una dosis superior, podemos generar más daño hepático y complicarlo más al paciente. Siguiente. La coagulación. La coagulación es súper importante. Nosotros cuando interrogamos al paciente, ¿cómo podemos darnos cuenta de una alteración de la coagulación? ¿Alguien se ha hecho un coagulograma reciente? Nadie. ¿Por qué? Porque no te interesa, porque vas a operar, no es algo fundamental, no me quita la vida, no es algo que me pidan como requisito para ingresar a la universidad, pero sin embargo en determinado momento voy a operarme. Y todos nosotros hablamos a ver, una consultita, cuando te golpeas, tu amigo te agarra y se te hace aquí medio verde. Sí, se me hace verde. No, de repente se tiene una alteración de la coagulación. Tomas algún tipo de medicamento, porque la gran mayoría de los pacientes que son cardiópatas son anticoagulantes. Tomas, no sé, marina, tomas, ¿qué otro tipo de elementos? Uso crónico de antiinflamatorios no esteroideos que generan una coagulopatía de consumo. Una ingesta crónica de alcohol, los cirróticos también no coagulan bien, a un cirrótico hace un corte, se desangra, no tiene una buena coagulación. Entonces muchas veces cuando nosotros interrogamos al paciente, podemos tener que admitir de que efectivamente ese paciente tiene una alteración de la coagulación. Y es importante en ese momento nosotros tomar la decisión de operar. Imagínate, le vas a abrir, y si le abres va a sangrar, y puede morirse por sangramiento.
o en determinado momento generar, por la presencia de coágulos y demás, tromboembolismo, siempre. Entonces, ¿qué te dicen las guías de prevención del tromboembolismo? ¿No? Paciente de bajo riesgo, paciente que tienes que hacerlo caminar inmediato para que esté movilizando y no esté en decúbito demasiado tiempo. Si está en decúbito demasiado tiempo, te va a generar coágulos, esos coágulos pueden irse a la circulación mayor, tromboembolismos pulmonares, accidentes vasculares cerebrales, etc. Paciente de riesgo moderado, está la dosis baja de heparina. Ahora tenemos otro tipo de anticoagulantes, el rivaroxaban es muy bueno, hay otro tipo de medicamentos como el Mantix que se utiliza para tratar de disminuir la posibilidad de que el paciente pueda estar anticoagulado, pero que no te genere mayor problema durante el acto quirúrgico. Heparina de bajo peso molecular, compresión mecánica intermitente, las medias elásticas que son obligatorias. Todo paciente que ingresa a quirófano a partir de los 40 años tiene que tener un vendaje en miembros inferiores. Desde la punta del dedo gordo, del hallux, hasta la rodilla, un vendaje elástico para que ingrese a quirófano y no se liberen agentes que puedan generar daño. Los pacientes de alto riesgo, ¿qué pasa si el paciente viene con le han metido un cuchillazo y está sangrando? Y ha sido un paciente que tomaba anticoagulantes, o sea, se va a morir. Entonces, en ese momento cambias la medicación a dosis baja de heparina no fraccionada, dosis alta de heparina de bajo peso molecular, lo estás anticoagulando para que no genere mayor complicación, pero también corres el riesgo de que durante la sacada del cuchillo empiece a sangrar más, hagas una mejor hemostasa, coloques drenaje, coloques factores de compresión, etc., para que tu cirugía esté adecuada. No todos los pacientes son fáciles. Si todos los pacientes fueran fáciles, resulta ser una belleza, ¿no? Todos seríamos felices. Pero sin embargo, hay tanta variabilidad, hay tanta enfermedad, hay tanto paciente que tiene tantas comorbilidades que es muy difícil en determinado momento tomar una decisión final. Siguiente. El paciente senil, y aquí no lo quiero tomar en cuenta nuestro querido doctor de hace rato. Es bien importante tomar en cuenta, ¿no?, que la evaluación inicial, la gran mayoría de los pacientes seniles tienen enfermedades concomitantes. La gran mayoría. La gran mayoría toman, ¿cuántos medicamentos toman? 3 medicamentos, 4 medicamentos. ¿Cuáles son? Para que no es que soy hipertenso, es que soy diabético, es que también tengo hipercolesterolemia, pero también me dan tal medicamento. Tienen una farmacia. Los viejitos de los oculistas, ¿qué toman? La gran mayoría tienen gran medicación. ¿Actividad física habitual tienen? No tienen. ¿Tienen un grado de independencia? No. Muchas veces ustedes están pendientes del nietito, del tío que sea, del hijo que sea a su lado para vestirlos, para caminarlos, para llevarlos. El estado mental, muchas veces los viejitos están ya padeciendo de Alzheimer. No se acuerdan del ayer, no se acuerdan del mañana, no se acuerdan de absolutamente nada. Entonces, en este tipo de pacientes tenemos que analizar en esa evaluación inicial cuáles pueden ser los factores de riesgo. Durante el transoperatorio, evitar la hiperextensión del cuello. Por si alguna vez nos ha pasado, tenemos que ponerlo en posición dicotómica. Agarra el instrumentazo, fractura. El viejito tiene artrosis de cadera, necesita manejarlo con mucho cuidado. Imagínate que la tiene su artrosis, fractura de la cervical. Listo. Entonces, evitar hiperextensiones del cuello, que empleo de anestesia regional en los casos generales, controlar la temperatura ambiente, no mantenerlo expuesto, es decir, ese paciente es de cuidado. Al viejito no lo puedes movilizar como te dé la gana, los jóvenes sí, y a los niños peor todavía porque son elásticos. Los chicos se caen de cabeza en el piso, no les pasa nada. No se siquiera traumatismo, pero un viejito al no caer de cabeza se muere. Entonces, esas diferencias hacen de que nosotros tengamos que tener el control. ¿Y a quién le van a reclamar? Doctor, miren, usted tenía que operarlo de apéndice, de materia, con la cadera rota. No, es que el circulante le pone. Tú eres la voz de mando, el cirujano tiene que controlar todo. Vamos, mira, es viejito, vamos a ponerlo en posición muy adecuadamente y con mucha sensibilidad. Despacito, vamos a controlar. Porque mira, ponme en posición, te está grabando, no vas a fracturar la cara. Ah, ¿qué? Tienes que velar poco. Desde que el paciente ingresa al quirófano, durante la cirugía, en el trance, desde que lo trasladas de la camilla que ha tenido la cirugía hasta la camilla de transporte. Siguiente. En el postoperatorio, aumentar la alimentación mediante estimulación continua, movilización al máximo, control metabólico, ajuste de esquemas, sobre todo hidroelectrolíticos y de medicamentos y todo. Entonces es fundamental que nosotros controlemos bien al paciente. Siguiente. Ahora, otro elemento importante es la relación médico-paciente, ¿verdad? Y eso a veces está en la calidez y calidad que tú ofertes en tu servicio, ¿no? El nexo de comunicación con el cirujano y el paciente es muy importante.
Ustedes, aunque no lo crean, agarran y le dicen al paciente, no, yo soy experto, no, he hecho mil cosas, no voy a complicar. Te complicas. Al mejor cazador se le va a liar la liebre, ya les he contado a los de mi grupo, la historia de Tancredo Neves. Ustedes pongan en Google qué ha pasado con ese presidente de Brasil. Confianza en el paciente, no entendimiento completo de su enfermedad, plan terapéutico resultado, interrogatorio detallado, consentimiento informado. Fundamental, si no está presente en el expediente clínico, no ingresa al quirófano. No es licencia para matar, pero sin embargo es un elemento que te va a ayudar en determinado momento. Siguiente. Aquí, en determinado momento, nosotros cuando hacemos un interrogatorio de un paciente quirúrgico, tenemos que tener en la historia clínica un diagnóstico prácticamente en un 95% desde el punto de vista clínico. En urgencias tenemos que tratar de averiguar alergias, medicamentos, padecimientos asociados, últimos alimentos, antecedentes o episodios previos del paciente siguiente. En la preparación psicológica, ustedes no lo crean, explicar al paciente todo lo que vas a hacer. Tú eres el quirúrgico. Te vas a decir, usted no me ha dicho nada. Igual es el familiar, siempre niegan. Cuando hay una complicación, siempre niegan. Cuando todo ha ido bien, te besan los pies, pero cuando va algo mal, todo te dicen, todo te critican, todo te quieren meter juicio. Entonces, tienes que explicar las características de la enfermedad, objetivos de la cirugía, urgencia, técnica planear, beneficios, riesgos, complicaciones, limitaciones en el post. Doctor, usted no me ha dicho que no podía caminar 3 días. No, usted no me ha dicho que no podía comer, todo, molestias, consecuencias. En adolescentes y niños es indispensable la presencia del tutor o del padre. Porque el niño, no me ha dicho, ¿no? Y cuando vas a un debate, el niño no tiene ningún tipo de criterio jurídico. Tiene que tener un criterio jurídico como un paciente adulto. En casos que lo requieran, hasta apoyo psicológico. Hay pacientes que los mandan al psicólogo antes de operarlos, para que tengan una mejor respuesta en el postoperatorio. Siguiente. Otro elemento fundamental en el postoperatorio es el ayuno. ¿Por qué? Porque se presupone que cualquier tipo de anestesia te va a generar una hipomotilidad intestinal. El intestino no se mueve durante un buen tiempo. Ahí nosotros averiguamos si el paciente es estreñido o no es estreñido para ver si le vamos a poner o no los enemas evacuantes, pero el anestesiólogo sobre todo toma la decisión quirúrgica. Porque si lo vas a intubar, el paciente está con contenido gástrico, va a empezar a querer vomitar y se va a broncoaspirar. El objetivo de que tenga 6 a 8 horas mínimamente de ayuno es para que por lo menos el tubo digestivo y el estómago estén vacíos y no exista en determinado momento, si tienen vómitos, la presencia de una broncoaspiración. Ahora, todo depende del tipo de edad y el tipo de líquidos que haya tomado. Por ejemplo, en pacientes adultos tenemos que sólidos, líquidos no claros mínimamente 8 horas. En cambio, ¿qué hacemos con niñitos? Los niñitos cada 3, cada 4 horas están lactando. Entonces, en pacientes menores de 6 meses, sólidos o líquidos 6 horas, o leche materna hasta 4 horas. Eso es su ayuno del niño. De un lactante de 6 meses, el ayuno mínimo es de 4 horas. Siguiente. Fundamental, ustedes en su texto está, ¿no? Es la famosa, el preoperatorio de la víspera. El preoperatorio de la víspera en su texto dice 4 cosas. Baño a las 24 horas, tricotomía del área, te indica la cura antiséptica y finalmente la medicación preanestésica. Eso te dice el texto, ¿no? En el preoperatorio de la víspera. Entonces, ¿qué tienes que hacer? El aseo general. En una cirugía electiva, el aseo corporal ordinario es 24 horas. Un aseo escrupuloso de zonas difíciles, ombligo, periné, prepucio, pliegues inguinales, axilas. La preparación de la piel, en determinado momento con la cura antiséptica, con la organización de la piel, sabemos que está por estafilococo, epidermidis y otras bacterias. Y se establece generalmente esta cura antiséptica después de la tricotomía. Siguiente. Muchas veces, y se han hecho varios estudios para que tú compruebes y dices, ¿qué pasa si le hago la tricotomía horas antes de la cirugía? No, ¿qué pasa si le hago la tricotomía 24 horas antes? Porque determinadamente durante el acto quirúrgico, pacientes que tienen mucho cabello, mucho pelo, muchos vellos ahí, te pueden dificultar la complicación. Entonces, ¿qué te dice la medicina basada en la evidencia? Puede existir infección de la piel cuando existe una tricotomía noche antes, 4%. Puede existir infección de la piel cuando el rasurado ha sido inmediatamente antes de la cirugía, 1.8. Entonces, ¿qué tú dices? ¿Le voy a rasurar antes o le voy a rasurar inmediatamente? Según este artículo, te dice que puedes hacer la tricotomía inmediatamente antes de la cirugía. ¿Y qué es inmediatamente antes? 1 hora, porque va a tener 1.8% de infección. Pero si lo haces mucho mayor, o sea, noche antes, 12 horas antes, tiene 4%. Interesante, porque antes nosotros hacíamos tricotomía hasta 12, 10 horas antes.
En cambio, ahora hacemos la tricotomía media hora antes de que ingrese el paciente a quirófano por ese artículo. ¿De acuerdo? Ahora, muchas veces la antisepsia, ¿qué es la antisepsia? Colocar cualquier tipo de agente que genere la disminución de la carga microbiana. Tú le pasas un antiséptico al paciente y disminuye la concentración bacteriana. Es lo mismo que yo les digo, ustedes le dan un beso a su chico y ¿cuántas bacterias transmiten? 10 a la 2. Vas bajando el estómago, 10 a la 4. Intestino, 10 a la 6. Recto, 10 a la 8. Esa es la concentración bacteriana. Todos tenemos esa cantidad de bacterias. Entonces se presupone que si nosotros tenemos un pincelado, una cura antiséptica noche antes, estamos disminuyendo la concentración bacteriana. Y al disminuir la concentración bacteriana, estamos evitando la posibilidad de infección. Siguiente. ¿Cómo va vestido el paciente a quirófano? Va completamente desnudo. Se le da un camisón quirúrgico de algodón, cabello recogido, turbante o gorra, las extremidades tienen botas de algodón o medias comprensivas. El paciente tiene que evitar talcos, lociones, desodorantes, cremas, maquillajes, pintado de labios, uñas, joyería, prótesis dental, ortopédica, anteojos, lentes de contacto, absolutamente todo. Todo. ¿Y quién controla eso? Controla la enfermera del servicio, en este caso, no sé, cirugía, urología, traumato, oftalmo, y el momento que está ingresando al quirófano, la jefa del quirófano vuelve a verificar. ¿Para qué? Para que el quirófano vea, mira, está con prótesis de tabaco. Entonces tiene que haber un control, un tamizaje previo, para que cuando el paciente esté correctamente ingresando al quirófano, pues es feliz, pues el cirujano no puede estar controlando nimiedades, ¿no? Para eso están las licenciadas de enfermería y todo eso. Siempre. ¿Cuál es el objetivo de la medicación preanestésica? Hay pacientes que son muy ansiosos, doctor, mañana me voy a operar, pero no sé, creo que no voy a dormir toda la noche, ¿qué voy a hacer? No, ¿sabe qué? Eso tú ya sabes. Y viene el anestesiólogo y se da cuenta, ¿no? Que es un paciente ansioso, nervioso, que en determinado momento va a generar conflicto y todo eso. Entonces tú agarras a ese paciente, sí le haces una medicación preanestésica para disminuir la ansiedad, disminuir el riesgo de complicaciones por contenido gastrointestinal. Hay pacientes que los cuales es estreñido, o sea, ya le pondremos enemas evacuantes. No, el paciente, ¿sabes qué? Vomita cada vez, no, le pondremos un antiemético. Entonces tú tienes que hablar con el paciente para ver qué tipo de medicación preanestésica es la que tiene que llevar. ¿De acuerdo? Siguiente. Dentro de los medicamentos que podemos dar, ansiolíticos, ahí están las famosas benzodiazepinas, procinéticos para que el paciente, metoclopramida, analgésicos. No, ustedes saben que hay pacientes que tienen tan bajo el umbral del dolor que le pones el dedo y decir, ¡ah! Como si hubieras matado. Entonces el paciente desde la noche antes ya tienes que meterle una concentración analgésica para que el postoperatorio esté tranquilo. Imagínate que todo el día esté operado y esté gritando, no. Hay que darle una concentración mayor de analgésico. Muchas veces hay pacientes que vienen con reflujo. Le vas a operar de algún tipo de doctor, como cualquier cosita, te vas a poner antibiótico con todo. Puede generar una mayor acidez, entonces pones un antiácido porque ese paciente tiene ese antecedente. Es decir, la medicación preanestésica tiene el objetivo de disminuir complicaciones en el postoperatorio y mejorar condiciones del paciente. Siempre. Acceso vascular. Generalmente en el área de preanestesia revisan absolutamente todo y ahí hacen la venoclisis, ¿no? La venoclisis, ¿no? Generalmente es en el antebrazo o en el dorso de la mano. ¿Cuál es el objetivo? Si es en el antebrazo, que la flexión del antebrazo sobre el brazo no te genere conflicto y está aquí la vía endovenosa. En el dorso de la mano puedes mover la muñeca, aunque no he podido encontrar vena, le ponen en la vía. Entonces estás doblando y te genera disminución de volumen, o sea, un desastre. Hay que saber dónde poner la vía, la venoclisis. Cuando va a entrar el quirófano, antebrazo o dorso de la mano, no en otro lado. ¿De acuerdo? Evitar placas de electrocauterio. Ahora, muchas veces las placas de electrocauterio se colocan en la espalda, se colocan en los brazos, se colocan en los miembros inferiores. Y si tú le has puesto una vía endovenosa por ahí, sale un poquito de agua, el paciente está dormido, sale un poquito de líquido, más la plancha te quema. Hay pacientes que la plancha se han quemado. Levantas un olor a quemado, una quemadura barra. ¿Por qué no has sabido controlar? Jamás la placa tiene que estar al lado de la venoclisis, tiene que estar en el otro lado. Y esto ha sucedido. Catéteres cortos, que no ingresa nada de líquido. Aún en procedimientos ambulatorios muchas veces, ¿qué te dicen? Que tienes que ponerle bien venosa. No, ¿sabes qué? Es un muñero. Le ponen la anestesia y el paciente hace su edema de glotis y tal. Y ahora póngale un antihistamínico, póngale corticoide. No encuentras vena, todo está vasoconstricto, no sabes qué hacer. Entonces muchas veces no,
por prevención, haremos una adenocrisis. Termina la cirugía, le quitas, chao. Pero ya tienes una vía para poder administrarle en caso de alergia, en caso de que el paciente se lesione. Cualquier cosa, tienes una vía. Es de carácter profiláctico. Siguiente. Prevención de infecciones, la profilaxis antimicrobiana. ¿Cuál es el objetivo? Disminuir el efecto nocivo de los microorganismos que puedan contaminar el campo operatorio antes de establecerse la contaminación bacteriana. Ustedes tienen que saber que dentro de las cirugías hay cirugías limpias, contaminadas y contaminadas. Las limpias muchas veces no medican ningún tipo de antibiótico. Las limpias contaminadas, tú durante el transoperatorio te puedes dar cuenta del tipo de cirugía que se va a realizar. Efectivo ante gérmenes habituales. Si vas a operar todo lo que significa la vía aérea, otorrino, oftalmo, todo esto, son gran positivos. Biourinaria, gran negativos. Digestivo, gran negativos y anaerobios. Entonces tienes que saber cuáles son los espectros de microbianos y qué tipo de antibióticos puedes utilizar. Siguiente. Cuando utilizas el antibiótico tienes que tener mínima toxicidad, mínima afectación de la flora saprófita, disponible para la administración de hacer. ¿Qué quieres? Vietovenosa, la mejor relación costo-beneficio. Muchas veces hacemos profilaxis media hora antes o una hora antes de la cirugía. ¿Qué va a hacer? No, vamos a operar, porque muchas veces estás manipulando el proceso infeccioso y la infección pasa a la sangre y te genera una sepsis. Pero si ya estás con el paciente con antibiótico, disminuye la posibilidad de sepsis. Okay, el famoso shock séptico, no que han debido de patología, tenemos que evitarlo, tenemos que hacer una profilaxis correspondiente. Nueva dosis a las 4 horas de la cirugía y bueno, en determinado momento la dosis habitual que ustedes conocen de cada antibiótico. Siguiente. ¿Cuándo hacemos profilaxis antibiótica? ¿En qué tipo de cirugías? En cirugías de cabeza y cuello que requiere apertura del tubo digestivo, en cirugía esofágica, gastroduodenal, en patología biliar, resecciones intestinales, en una histerectomía, cirugía que requiere elementos protésicos porque tiene que haber una completa asepsia y antisepsia en el lugar y asepsia en el procedimiento quirúrgico. Siguiente. Otro tipo de preparaciones especiales dentro del preoperatorio, el catéter venoso central. Muchas veces colocamos el catéter venoso central cuando sabemos que la cirugía va a ser extremadamente larga y compleja. Una punción periférica superficial con catéter largo, ya sea en la vía yugular externa, yugular interna o subclavia. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué hacemos con el catéter venoso de Swan-Ganz? ¿Qué nos registra? La presión de la arteria pulmonar, la presión del ventrículo derecho, la presión en cuña, el gasto cardíaco. Nos sirve para fluidoterapia, quimioterapia, nutrición parenteral, administración de soluciones hipertónicas, etc. Siguiente. La sonda nasogástrica también es importante, la famosa sonda de Levin. Agarramos a todo paciente que vamos a operar de intestino, le colocamos la sonda nasogástrica. ¿Cuál es el objetivo? Descompresión gástrica, ver la panza, el estómago, está distendido. Entonces, con la sonda nasogástrica disminuye la distensión, evacuación de contenido estomacal. ¿Para qué? Para evitar en determinado momento que el paciente tenga broncoaspiraciones, procedimientos de urgencia con ingesta de alimentos recientes, lavados gástricos, la sonda orogástrica con el paciente anestesiado o con contraindicación de sonda nasogástrica. Entonces hay diferentes tipos de colocación de la misma y el objetivo de la misma. Siguiente. La sonda vesical, la sonda Foley que ustedes conocen, ¿no ven? También conocen la sonda Nelaton, la sonda de Foley alto, pero la Foley es fundamental. ¿Para qué nos sirve? Para disminuir o vaciar la vejiga. Imagínate que voy a hacer una histerectomía, voy a hacer una oforectomía y el paciente está con su globo vesical. Digan, no, entonces eso me dificulta el acto quirúrgico. ¿Para qué me sirve? En cirugía pélvica, vaginal o de vías urinarias, en procesos de la vejiga llena con dificultad y daña el procedimiento. Control estricto de líquidos. Haces tú en una de las indicaciones control de ingeridos y eliminados. ¿Para qué? Para que tu desequilibrio electrolítico sea bueno. ¿Qué tipo de sonda utilizas? Una sonda de Foley, siliconada o de látex. ¿Qué complicaciones podemos tener con la colocación de la sonda? Infecciones, creación de falsas vías si no podemos colocarla bien, lesiones uretrales, hematuria, estenosis de uretra, etc. Pero hay que saberla colocar y es importante para determinado tipo de cirugía. Siguiente. La preparación de colon. Ya se ha dicho, ustedes dan un beso a su pareja, les dan 10 a las dos bacterias, ¿no ven? Y si vamos a abrir el intestino, vamos a hacer una resección intestinal o hay un vólvulo, lo que queremos es que esté sin contenido de heces fecales, para eso hacemos los famosos enemas evacuantes, y disminuir la concentración microbiana dentro del colon. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Enemas evacuantes de rastres, más antimicrobianos, preparación de una dieta líquida con mínimo de residuo 3 a 10 antes, polietilenticol, solución de fosfato de sodio. Antes, internados a los pacientes 3 días antes. Le poníamos la vía endovenosa para que el paciente con tanta diarrea no nos dé un desequilibrio hidroelectrolítico. Pero actualmente, ¿qué utilizamos? El manitol. El manitol viene en 200 ml, lo diluís en 1200 de spray y le das cada
cada hora 2 vasos, y el paciente hace una diálisis, ni siquiera necesita internado 3 días. Siguiente. Entonces, ¿qué hacemos con el preoperatorio? El preoperatorio es fundamental para que nosotros no subestimemos riesgos potenciales aún en pacientes sanos y en posibles menores. Siempre tenemos que, no, el paciente es sanito, juega fútbol, es excelente, tiene 3 ñat, no me interesa. Puta, por más que sea lo mejor de lo mejor, este paciente tiene que tener su preoperatorio como debe de ser. Con los laboratorios, con el interoperatorio, con todo lo que tiene que ser. A mí no me interesa que sea excelente deportista. Comunicación abierta entre cirujano y paciente. Apego a la normativa. Obligatorio. Aquí está, esto no se interpreta, se cumple. Perfil preoperatorio. No tiene coagulograma, no entra quirófano. No tiene hemograma, no entra quirófano. Todos esos detalles dan calidad y según características individuales del paciente, porque de repente es diabético, hipertenso, etc. Siguiente. Tratamiento multidisciplinario. Tenemos que manejarlo al paciente con todas las especialidades posibles. Manejo de enfermedades concurrentes después del postoperatorio. Considera siempre aspectos psicosociales. No es lo mismo operar a un paciente del alto que operar a un paciente de la ciudad. No es lo mismo operar a un paciente analfabeto que operar a un paciente que es culto. La forma de interpretación de las cosas, la forma de tu comunicación, de tu diálogo también tiene que ser diferente. Medios hospitalarios. En la paciente privada es diferente que un paciente del sistema público. ¿Entienden? Hay que manejar al paciente de acuerdo al área y recursos disponibles. No sabe qué doctor, yo quiero que usted me haga la cirugía laparoscópica. No, la torre de la laparoscopia está dañada, yo lo voy a abrir. No, pero allá hasta luego, gracias. Los recursos que no ofrezcas lo que no sabes, no ofrezcas lo que no tienes. ¿De acuerdo? Siguiente. Bueno, con eso hemos terminado exactamente 3 minutos de la siguiente clase. Muchas gracias. El doctor Pari les tiene que dar ahora la siguiente clase. ¿Ah? Sí, yo les he dado el programa de inicio, ustedes lo tienen que tener ahí. Listo, ¿qué pase? ¿Ya bien? Sí, tiene que haber. ¿No hay nadie? Hay estudiantes. Aquí está. ¿Qué dice hoy día? Felices 24, 20. No, de 24. 24 de junio, primero de junio. Perfecto. Muy bien, jóvenes. Traten de verlos y estudien, por favor. ¿Ya? Luego, el doctor Pari va a venir entonces para la siguiente teoría. ¿Ya? Okay.